Paz y bien, hermanos capuchinos. Mi nombre es Fray Roberto Martínez. Yo soy el secretario de la formación para CONCAM, por lo menos hasta mayo. Y aquí les estoy enviando una presentación del encuentro del Consejo Internacional de Formación junto con JPIC, que se celebró en Sao Pedro, Brasil, del 20 al 26 de marzo. Esto espero que sirva para quizás un encuentro con los formandos o con las fraternidades en algún capítulo. Así que les voy a hacer un breve resumen sobre lo que aconteció allí, con algunos comentarios adicionales. La presentación en PowerPoint también ya la he compartido con los secretarios de formación de CONCAM y de otras jurisdicciones. El encuentro comenzó el domingo 20 con la celebración de la Eucaristía. Estuvieron allí presentes, habían numerosos hermanos. Los que participaron fueron todos los formadores de la BBC, que es la jurisdicción de Brasil, a todos los niveles. También los representantes, como dije, de JPIC, de Brasil, de todo el continente, y los secretarios de formación de todo el continente. El hermano Mario Osvaldo hizo una presentación vía Zoom y nos dirigió unas palabras para animarnos, hablando sobre la importancia de formar para la pastoral y de una manera adecuada para nuestro carisma. También enfatizó la necesidad de estar siempre con los pobres, incorporarlos en ese proceso formativo y las distintas experiencias que debemos proporcionar a nuestros hermanos formando en ese proceso. El hermano Tiago, que fue un poco el anfitrión, el secretario de la formación para la BBC, junto con su equipo, además de la muy buena acogida y hospitalidad, pues fue el que estuvo a cargo de un poco dirigir todos los encuentros, y explicó que el encuentro se hacía en conjunto con la JPIC, que es Justicia, Paz e Integridad de la Creación, para enfatizar la importancia de este movimiento, no como un apéndice de nuestra vida, sino como un aspecto esencial. Así que esto fue un tema que se repitió durante todo el curso de este encuentro, la importancia de integrar a JPIC en el proceso de formación permanente y en el proceso de formación inicial como una parte esencial de nuestra vida. También el hermano Klenner habló en todas las intervenciones que tuvimos todos los días por la mañana y en el comienzo del encuentro el domingo por la noche sobre la importancia de la oración, en específico de la oración mental para nuestra vida como medio de interiorizar la palabra de Dios al estilo franciscano, de manera cristocéntrica, afectiva y buscando siempre el bien en todas las cosas. Así, Francisco y Clara entendieron esta vida evangélica nuestra como una vida de actividad y de oración. Este es el hermano Klenner. También enfatizó que Francisco es el modelo de oración de la vida apostólica y que nuestra vida eremítica al principio, la Reforma Capuchina empezó con una inclinación fuerte hacia la vida de oración mental, la sobriedad, la simplicidad, la visión ampliada y una oración que es, enfatizo este punto, un poco apartado de la ciudad, ¿verdad? Nosotros no nos desentendemos por completo de la realidad, pero enfatizó el punto de que somos hombres de profunda oración, o debemos serlo. Mencionó que la oración mental es exigente y precisa compromiso, silencio y simplificar los oficios para salvaguardar la centralidad de este tipo de oración. Al menos, decía, al menos para los más menos inclinados a este tipo de oración, 1 hora al día. La oración mental es algo que hay que practicar diariamente, no solamente 2 o 3 veces a la semana. Hay que
construir esa disciplina para acallar todas nuestras actividades y nuestra mente. El siguiente día, el lunes, comenzó con la presentación de unos principios básicos de la formación en las ratio formaciones. Toda la semana, los distintos temas sobre la animación vocacional, sobre el postulantado, sobre el noviciado, sobre el posnoviciado, sobre la formación permanente, estuvieron basados en las ratio formaciones. Así que, en esencia, el encuentro fue una revisión de los puntos fundamentales y de manera comentada sobre las ratio formaciones, que hace apenas unos 2 años, un poco más 3 años fue publicada, pero que todavía estamos por adoptarla y hacerla realidad en cada una de nuestras jurisdicciones. 3 principios de formación: la fraternidad como proyecto formativo, el acompañamiento franciscano y el discernimiento franciscano. Así que otro tema importante va a ser la identidad y la pertenencia a nuestra forma de vida franciscano-capuchino. Los protagonistas de la formación: el Espíritu Santo, el formando, la iglesia, la fraternidad formativa, el equipo formativo, el formador y los pobres. 4 elementos del carisma son la fraternidad, la minoridad, la contemplación y la misionalidad. Todo esto reflejado en la ratio. También 3 palabras clave de la ratio en la formación es la interculturalidad, la misión y la colaboración. 3 temas de los cuales también se habló muchísimo en este encuentro, tal y como están reflejadas en la ratio. Las distintas dimensiones de la formación en cada etapa, el aspecto carismático, espiritual, humano, intelectual y misionero. Puntos que nos ayudarían a adaptar los itinerarios formativos: la categoría de iniciación durante las diversas fases de la formación, una hermenéutica evangélica, abordaje franciscano a la persona de Jesús, tener el evangelio como forma central de nuestra formación, la forma evangélica tal y como la interpretaron Francisco y Clara, la vida contemplativa y de oración en la perspectiva carismática nuestra, la importancia de las fraternidades carismáticas en la iglesia institucional, ¿verdad?, la pertenencia de nuestro carisma y la identidad de nuestro propio carisma, y aprender siempre más, el misterio de la afectividad y de la sexualidad. Puntos importantes en este itinerario formativo. Estos aspectos son para servir mejor. El estudio y la cultura son elementos importantes, integrados en las dimensiones que vimos anteriormente. La misión y nuestra actividad apostólica en el mundo. Justicia, paz e integridad de la creación y nuestra proximidad a los pobres. La corresponsabilidad y la transparencia en la economía fraterna. Integrar los medios de comunicación social para una mejor relación fraterna y la santidad de la fraternidad como centro de nuestra vida. Sin una iniciación auténtica, sin este sentido de iniciación, la ratio formationis es inútil. Esto quiere decir que sin la actitud de iniciación como perspectiva de conversión continua, la ratio no tiene sentido. Así que lo que querían enfatizar en este aspecto es que nuestra vida es una vida que está en constante conversión. El capuchino es un hermano que está siempre iniciándose en este camino, buscando esa conversión siempre profunda a nuestro estilo de vida. También se habló del servicio de la animación vocacional.
tradicional. En cada una de las etapas que se mencionan en la ratio se presenta también un icono como una idea gráfica de la etapa o el tema que se quiere hablar. En este caso es el icono de Abraham, su apertura para salir a la misión y para responder al llamado de Dios, y también su apertura para la hospitalidad, para acoger a los visitantes. La formación inicial pone las bases del desarrollo dinámico de la identidad de la persona consagrada, que continúa consolidándose durante toda la vida. Y en este aspecto es importante acoger, escuchar y encaminar, el formador. Aquí se refiere al rol de la comunidad formadora y del formador, que tienen que ser acogedores en estas etapas iniciales, atentos a la escucha para poder encaminar a los candidatos. Esto implica también pues la presentación sincera del proyecto de Jesús según el carisma franciscano capuchino, e implica por supuesto que cada uno de nosotros en la comunidad formadora debemos estar inmersos en ese carisma para poderlo transmitir. Fray Charles Alphonse, que es el secretario de la formación a nivel de toda la orden, hizo una breve síntesis de la ratio como ayuda para su interpretación. Y se refirió a la formación permanente como la madre de la formación inicial. Sobre todo enfatizando en lo que he mencionado anteriormente, que también había mencionado Tiago, como ese deseo de estar en continua conversión y deseo de aprender y de formarnos de manera permanente. El objetivo general de la ratio, según el hermano Charles, es la formación y la conformación de nuestros sentimientos, criterios y comportamientos a los de Cristo, en un contexto de libertad, afectividad y de justicia. Así que la ratio quiere ayudarnos a identificar nuestras vidas con la vida de Jesús, e intenta reforzar la unidad carismática en la pluralidad cultural. Así que muy conscientes nuestros hermanos Jaime Rey y Charles, de que este proceso de formación de la ratio trataba de aglutinar todo una cultura de formación, un estilo de formación con unos principios básicos para una orden que es de alcance mundial y por lo tanto multicultural. Pero, sin embargo, tratar de sentar las bases para unos principios carismáticos comunes a todos. Crear una cultura de formación en la orden. Esto es un aspecto importante, crear esa mentalidad de que la formación es bien importante para nosotros. Yo creo que es un logro y un aspecto verdaderamente esencial. También el proyecto de la ratio intenta actualizar el proyecto formativo de las circunscripciones con principios aceptables a todos, crear un sentido de comunión de la formación y de la interculturalidad, colaborando con la JPIC. Así que, una vez más, tenemos que trabajar en conjunto como una parte integral, la justicia, la paz y la integridad de la creación, con la formación, y colaborar con el Secretariado General de la Formación para crear la ratio localis a nivel de conferencias. Luego hizo una presentación global de la ratio. El primer capítulo presenta a Francisco como nuestro hermano, una parte carismática, el despertar de su vocación y las implicaciones de ella. El segundo capítulo, las dimensiones formativas, y el tercer capítulo, integradas, y el tercer capítulo, las etapas formativas en perspectiva franciscano-capuchina. También habló de los anexos que tiene la ratio. El primero, este es nuestro clauso, el mundo entero, donde se habla de la multiculturalidad y la interculturalidad, ¿no? Del multiculturalismo al interculturalismo.
esta dimensión importante en la colaboración y en la diversidad, ¿no? Se habló, por supuesto, no de la uniformidad, que todos somos iguales, no todos somos iguales, la multiculturalidad y la interculturalidad, pero también, más bien, de la pluriformidad. Unidad en la pluriformidad. El segundo anejo, donde hay amor y sabiduría, no hay miedo ni ignorancia. La ratio studiorum, la justificación de los estudios durante las etapas de formación. Y el tercer anejo, sobre la madurez afectiva y psicosexual. Amamos a todos con todo nuestro corazón. Estos tres anejos deben estar integrados de manera coherente con todas las etapas de la formación, tanto la formación permanente como la inicial. También nuestros hermanos pues reconocieron ciertas dificultades para leer, interpretar y sobre todo implementar las ratio formaciones. Alguna de ellas es el estilo. Es necesario familiarizarnos con el estilo editorial de la ratio, que quiere, como demuestra, comenzar, no es un documento legal, no es un código, sino más bien es un documento que quiere ser carismático, y hay que reconocer y entender bien ese estilo. También la cuestión de la identidad, lo que es en lo que reside la identidad franciscano-capuchina, que es siempre un tema que puede tomar distinta relevancia en distintas culturas. También la importancia de aceptar el pensamiento teológico franciscano, que a veces no es único, sino que tiene distintos aspectos. Y entender y conocer las cuestiones antropológicas, especialmente las de la neurociencia, conocimientos de las humanidades. Nos hablaba el hermano Rey de las cuestiones antropológicas complejas, ¿no? Que están no solo en la espiritualidad franciscana, sino en el mundo moderno. Cuánto estamos conociendo sobre la psicología humana, el funcionamiento del cerebro, y todo eso hay que tenerlo pues en consideración al momento de interpretar las etapas y lo que está en la ratio formaciones en las distintas etapas de la formación. Un poco más sobre la identidad nuestra. Se enfatizó la importancia de la contemplación, la importancia de la fraternidad, de la minoridad, de la misión, y de que la formación es para convertir al fraile capuchino, para convertirnos primero en frailes capuchinos y luego para una preparación especial. Así que el punto final aquí es que todos debemos tener una misma formación, la formación para la vida consagrada. Primero que nada somos frailes capuchinos. Lo que hagamos posteriormente a eso pues es una expresión de ese carisma que ya debemos tener integrado, algo que la ratio se ha esforzado por hacer en las primeras etapas, ¿verdad? Cimentar nuestra identidad y nuestro carisma antes de querer ser alguna otra cosa, sacerdote, ¿no? Por ejemplo. Es importante también la cuestión del pluralismo teológico que se debe tener en cuenta para interpretar la ratio, los riesgos de las ideologías que pueden acentuar algunos aspectos de nuestro carisma, la sana tensión de las escuelas teológicas, ¿no?, franciscanas, nuestra propia escuela franciscana, escuelas teológicas a nivel de la teología en general y nuestra propia escuela franciscana, y la tensión también que existe entre nosotros los hermanos, entre algunos que son más conservadores, más progresistas, la pluralidad. Así que estos son algunos aspectos que hay que tener en consideración cuando vamos a leer e interpretar las ratio formaciones, que pueden presentar dificultades si no estamos atentos a esas otras dimensiones hermenéuticas.
Nuestros hermanos insistieron una vez más en la importancia de la antropología franciscana básica, conocer el corazón de Francisco, el desarrollo del propio carismático, aquellas cosas que son nuestras, auténticas, originales de nuestro carisma, la integración de todas las dimensiones carismáticas, intelectuales, espirituales, misioneras, etcétera. Todas deben estar unidas en el proceso de formación. La iniciación procesal a nuestra forma de vida, esto es un proceso y cada etapa debe ir verificando un avance. Y la importancia también de estar familiarizados con los principios del magisterio, sobre todo del Papa Francisco, que están muy relacionados a nuestro estilo de vida, a nuestro carisma, la Laudato Si, la Fratelli Tutti. Todos estos elementos debemos estar como fraternidad formadora conscientes para integrarlos. También, a manera de sugerencias de nuestros hermanos Jaime y Charles, tener fuerza interior a través de la contemplación diaria del amor y de la sabiduría de Dios. No podré decir suficiente sobre el énfasis que se hizo durante toda la semana en la vida de oración. Escucha fraterna a otras culturas. Esto es importante, sobre todo en la medida en que colaboramos distintas jurisdicciones unos con otros. Ser autocríticos para provocar el deseo de aprender de los demás, reconocer nuestras limitaciones, nuestros propios prejuicios, nuestras propias dificultades de una manera saludable, e integrar integración armónica buscando la unidad del carisma en la pluralidad cultural. Así que en la medida que haya una colaboración entre las distintas jurisdicciones, la cuestión de la pluralidad y de la interculturalidad es un aspecto en el que debemos estar conscientes. Importante fortalecer las fraternidades, parte de los consejos de nuestros hermanos. Se habló en varias ocasiones de fortalecer las estructuras de formación. Esto tiene que ver tanto con la preparación de los hermanos que están en la formación, para lo cual sirve la Schola Fratrum, y también en el número de los hermanos que componen las casas de formación, que se encuentran relativamente débiles. A nivel de las conferencias, la colaboración entre las jurisdicciones en el campo formativo es un consejo y una necesidad cada día mayor en la medida en que se reducen los números en algunas jurisdicciones y las estructuras de formación se debilitan. Entonces hay que pensar siempre en nuestros formandos. Colaborar con miembros de la JPIC en ese proceso de formación que ya hemos mencionado anteriormente y trabajar en la ratio localis a nivel de conferencias, buscar esos elementos comunes a nivel de las conferencias, no de las jurisdicciones individuales, sino a nivel de las conferencias. También se recalcó la importancia, ¿verdad?, de participar y aprovecharnos de los distintos cursos de formación permanente que ofrece la orden, tanto a nivel franciscano en Roma, en Asís, como en Jerusalén, a nivel de estudios bíblicos. El tercer día, ya el martes, se dedicó, y los días subsiguientes se van a dedicar cada uno de ellos a las distintas etapas de la formación inicial: postulantado, noviciado y posnoviciado. Fray Evandro, aquí a la derecha de Fray Tiago, compartieron algunas ideas sobre los objetivos del postulantado, tal y como aparecen una vez más en la ratio, los números 234, 236, pero también otros puntos adicionales. De su presentación habría que subrayar lo siguiente: que la formación no se trata de transmitir conocimientos o ideas, sino de transmitir un estilo de vida. La importancia, por eso, aquí de la fraternidad y del acompañamiento cercano de los formadores. Un formador es un hermano, no un papá.
evitar actitudes de paternalismo, sino fomentar, se habló en varias ocasiones de una relación abierta, donde no haya temor, donde haya transparencia, donde haya libertad y buena comunicación a manera de hermano. Ayudar a los formandos a conocer su realidad afectiva y madura, o sea, adquirir la madurez. Para esto, por supuesto, pues se requiere fomentar y crear esa atmósfera de diálogo, de confianza, por supuesto, sin invadir en el rol del formador el foro interno, que fue algo también de lo que se habló y quizás se menciona más adelante, pero en un ambiente de diálogo fraterno como hermano, en la medida que esa apertura se cree. Crear dentro de ese contexto, ¿verdad?, estos espacios de diálogo, apertura y transparencia, y es preciso estar junto a los formandos, acompañarlos en contacto con los pobres, que son quienes nos ayudan en nuestro encuentro con Cristo. Así que un aspecto aquí bien importante es el acompañamiento, la cercanía. En todo este proceso, esa proximidad, tanto del formador como de la comunidad formadora, que los formandos no se sientan solos, no mandarlos a tomar clases, no mandarlos a hacer apostolados para tener tiempo libre, sino requiere el acompañamiento y el tiempo de nuestra parte. El postulantado conlleva una difícil ruptura también con aspectos de la vida anterior, la familia, el estilo de vida, el uso de las comunicaciones, la propia libertad, que no se puede disimular o atenuar. Así que, en cierta manera, nuestro estilo de vida conlleva una ruptura, ¿no?, progresiva, y que a veces se refleja de una manera más inmediata y posiblemente más dura en el postulantado, porque es cuando están comenzando el estilo de vida franciscano capuchino, y es algo que hay que ayudar al formando a manejar. Es importante integrar también, como mencioné anteriormente, los anejos o los anexos de la ratio en cada etapa de la formación. Que no se nos olviden porque están en la parte de atrás, pero cada uno de esos anexos tienen información importante que debe ser integrada a cada una de las etapas de formación. Se discutió también otros aspectos del postulantado, como el tiempo de duración, el currículo, etcétera. Cosas que están, algunas de ellas, en la ratio. El hermano Jaime habló sobre la colaboración, la relación entre formando y formador y los valores. Aquí hubo varias ocasiones, la cuestión de la colaboración, los problemas que a veces confronta la colaboración porque queremos permanecer atrincherados en nuestras propias jurisdicciones, en hacer las cosas como siempre las hacemos, y en poner obstáculos que no siempre son reales a poder colaborar con hermanos de otras jurisdicciones. Así que esa colaboración a nivel de toda la orden a veces es un reto y se presentan en ocasiones obstáculos que hay que superar. Esto se habló en varias ocasiones bajo la palabra del provincialismo, que me parece que aparecerá más adelante. Una vez más, la relación entre el formando y el formador y los valores enfatizó nuestro hermano Jaime. Otros puntos sobresalientes de las presentaciones sobre el postulantado es la colaboración entre las circunscripciones, que sigue siendo un reto por problemas reales o imaginarios, como acabo de mencionar, en las distintas lenguas, tradiciones, culturas y provincialismos. Sin embargo, se nota que hay un problema que se debe atender. 40% de los posnovicios a nivel de la orden salen. Esto indica que hay que reforzar las estructuras de la formación en las primeras etapas para un mejor discernimiento y acompañamiento. Se deben fortalecer las estructuras de formación a nivel de las conferencias,
Y es importante crear un clima de confianza y afectividad entre la comunidad formadora, así como también entre el formador y el formando. Algunos de estos puntos ya mencionamos anteriormente, pero nos deja ver en realidad, como esto es un resumen, que estos fueron puntos que en realidad se tocaron en bastante detalle y que en este resumen no puedo hacerle justicia por la brevedad. Pero esa cuestión de la confianza, la afectividad, de crear un clima de diálogo, fue un punto que se trató en repetidas ocasiones. Debemos cuestionarnos qué valores queremos transmitir con lo que hacemos en las actividades formadoras. Así que todas nuestras acciones, todos los apostolados que hacemos y que hacen nuestros formandos deben tener un propósito de transmitir los valores, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el valor que se quiere transmitir? Sea, por ejemplo, en una prohibición, como se habló de, decimos, bueno, vamos a prohibir los celulares, pero no es el punto prohibir los celulares. ¿Cuál es el valor que se quiere transmitir? Nos compartían nuestros hermanos cuando uno quiere hacer eso. Así que todas nuestras acciones formativas y las acciones en las que participen también los formandos, debemos cuestionarnos y tener claro el valor que se intenta transmitir. El tiempo y las actividades que se realizan en cada etapa deben ser determinadas por los valores que se quieren transmitir. Y es importante el acompañamiento de los formandos para que no se sientan solos. Una vez más, el acompañamiento. Fray Charles también abordó el tema de la afectividad y de la sexualidad en su presentación. Nuestro hermano Charles es psicólogo, también acaba de escribir un libro importante, a ver si ahorita me recuerdo, sobre la felicidad integrada, un libro que está en inglés, pero que habla de principios también de afectividad y de integración de la sexualidad. Así más o menos concluyó, cada día por supuesto concluía con la Eucaristía, con la oración, la cena. El miércoles fue un día de asueto, fue un día de compartir, los frailes compartimos, tuvimos una barbacoa, tomamos caipiriña y la pasamos bien allí en la casa San Antonio se llama, de Retiro. En realidad este fue el compartir uno de los momentos más bonitos, encontrarse con los hermanos brasileños son sumamente hospitalarios, acogedores, fraternos y alegres. Y hablo por mí y estoy seguro que por muchos de los hermanos que participaron nos sentimos muy acogidos por nuestros hermanos. A pesar de no conocernos, como pasa en muchas ocasiones, sentía uno que estaba entre hermanos. Así que le agradecemos la hospitalidad. La pasamos muy bien ese día. Comimos churrasco. No todo fue festejo, también tuvimos reuniones ese día, pequeñas reuniones en grupos. Una de ellas fue la del Consejo Internacional de la Formación, los representantes del continente americano, que estuvimos allí. Y hablamos sobre la realidad en cada jurisdicción de varias de estos puntos que están aquí. La familiaridad y aplicación de la ratio, ¿verdad? Todavía la ratio está relativamente recién publicada, podríamos decir, sobre todo si tomamos en consideración la cuestión del encierro a causa de la pandemia, que no hemos podido realizar muchas actividades de formación sobre la ratio, pero es un documento con el cual todavía necesitamos familiarizarnos más y hacerlo parte de un documento también que sirve para incluso para los retiros, muy carismático y bien escrito, parte de nuestra espiritualidad. La colaboración entre las jurisdicciones fue algo de lo que se habló sobre la necesidad. Se habló sobre la Schola Fratrum, que es esos organismos que se están creando en cada una de las conferencias para formar a los hermanos, formar a los formadores, formar a los hermanos, formar a los formandos también sobre los distintos temas que se abordan en la ratio y otros temas de formación. Fray Jaime resaltó la importancia del Consejo Internacional de Formación como un organismo de reflexión y un observatorio
de asesoramiento, y señaló la responsabilidad de los secretarios, que es la de reflexionar, la de animar y la de coordinar. También se recalcó la importancia de incluir a los representantes de JPIC en los encuentros de los secretarios de formación. Así que, una vez más, un punto que de ahora en adelante será esencial es integrar la espiritualidad, la preocupación, los temas de la justicia, paz, integridad de la creación en los procesos de formación en todas las distintas etapas. La reunión conjunta se tuvo también con secretarios de la formación y representantes de JPIC que estaban en este encuentro. Se enfatizó la importancia de integrar los principios de JPIC en la formación inicial, de familiarizarnos con las encíclicas una vez más del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Laudato Si, la necesidad de trabajar en conjunto y de ver a la JPIC no como una pastoral, sino como una espiritualidad esencial de nuestro carisma. Se reconoció que en ocasiones este aspecto, tema de la justicia de la paz e integridad de la creación ha sido punto de conflicto, malentendido, como un aspecto que se ha marginado o algunos hermanos han marginado, pero la necesidad que tenemos de superar eso, porque los temas de justicia, paz e integridad de la creación, bien abordados, son temas esenciales franciscanos, capuchinos, y que debemos estar presentes y integrarlos en nuestra vida. Se mencionó también la importancia de identificar las experiencias concretas que deben hacerse y cuál es el valor que se quiere transmitir en cada etapa de formación, como mencionamos anteriormente. Así que para que tanto los formadores como los formandos puedan transmitir esos valores, estar conscientes de cuál es el valor que se quiere transmitir en aquello que emprendemos o hacemos en la formación y en nuestras fraternidades formativas. Bien, después del día libre, entre comillas, o de poca actividad, el jueves se dedicó al noviciado. Se discutieron algunos puntos de la ratio sobre el noviciado y aspectos destacados que se pueden mencionar aquí. Brevemente, la importancia de la profunda experiencia de oración en esta etapa. Todos estos puntos que menciono aquí fueron basados en la ratio, los números de la ratio, la necesidad de iniciar en la experiencia del silencio, la importancia de aprender a hacer trabajo manual y humilde, la proporcionalidad, tamaño adecuado de los grupos de formandos y formadores, ¿verdad? No tener casas ni muy pequeñas con un solo formando o dos, ni tampoco casas masivas con 15. El acompañamiento personalizado, próximo, cuidando las prerrogativas del foro interno. Esto también es algo que se había mencionado anteriormente con la cuestión del postulantado, la importancia del clima de cercanía de parte del formador, de los demás hermanos de la comunidad formativa, para crear un ambiente de apertura y de manera personalizada, de diálogo. La integridad y la importancia de las evaluaciones también. Es importante, este aspecto se habló, de que las evaluaciones sean basadas en los criterios ahora que presenta para cada una de las etapas de formación. La ratio nos ha proporcionado unos buenos criterios y que deben identificarse en cada una de las evaluaciones, ser lo más claras, precisas posible. Parte del esfuerzo de la comunidad formadora en el noviciado y del formador es ayudar al candidato a leer la propia historia en clave de gracia, profundizar en el conocimiento de Cristo, a aprender a usar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, integrar los principios de la justicia, paz e integridad de la creación, profundizar la propia opción de forma de vida capuchina,
y formarse para la vida religiosa. El tema, una vez más, de centrar la atención no en ser sacerdote, eso es parte de algunos, llegará ese momento, o de ser un enfermero, o de ser un maestro, o de ser un trabajador social, etcétera, pero nos formamos primeramente para la vida religiosa, los valores de nuestro carisma. También en esta etapa del noviciado es importante la formación franciscana y la identidad, la introducción a la vida de oración y litúrgica, aprender a leer e interpretar la propia historia psicoafectiva a la luz de la fe, la integridad psicosexual, psicoafectiva, y integrar el desenvolvimiento sexual en el camino vocacional. Así que todos estos elementos y aspectos son importantes enfatizar durante este periodo del noviciado por parte de los formadores y de la comunidad formadora. También prestar atención a la dinámica de la interculturalidad en los noviciados interprovinciales. Aquí un aspecto que se resaltó en varias ocasiones es que en algunos lugares hay unos noviciados en donde otras jurisdicciones envían a sus formandos, pero los envían y las jurisdicciones que los acogen dicen son bienvenidos a nuestra formación. Pero el hermano Jaime Rey enfatizó en varias ocasiones que eso no es la visión de un noviciado colaborativo e interprovincial. No necesitamos que nos acojan, necesitamos que ese noviciado integre los valores de la conferencia y de las distintas jurisdicciones que componen y conforman ese noviciado, sea un noviciado, sea un postulantado o sea un posnoviciado. Así que no es simplemente acoger desde el lugar anfitrión, sino es crear una atmósfera de interculturalidad y de acogida y de escucha y de sensibilidad fraterna integrada con las otras mentalidades de las otras jurisdicciones que participan en esa etapa de formación. Hay que respetar la tensión entre la identidad y el sentido de pertenencia en las circunscripciones, en las nuevas estructuras de la colaboración de la orden, ¿verdad? Así que cuando salimos, por ejemplo, a la colaboración, surge la cuestión de una sana tensión entre el sentido de pertenencia, por quizás tener que abandonar la propia jurisdicción por un tiempo para la formación, en beneficio de cobrar una mejor formación y de una identidad. Así que ahí en ocasiones se ven como valores contrapuestos, pero es importante tener consciente, ¿verdad?, que no es una cosa o la otra, sino las dos cosas, que se pueden conjugar para el bien del formando y de la orden. Garantizar que el proceso de colaboración sea fruto de la reflexión y de la participación de todas las partes interesadas, como mencionaba anteriormente. No es solamente que ciertos formandos sean acogidos en un sitio, sino que más bien las jurisdicciones que participan en un proyecto de formación colaborativo creen un consenso común e integrado, que todos se sientan parte de ese proceso de formación. La necesidad de continuidad entre el postulantado, el noviciado y el posnoviciado, se habló, esto es importante, a veces el noviciado es como el gozne, en donde giran otros niveles de formación. Ahora que nosotros estamos en CONCAM, comenzando con un noviciado de la conferencia, inmediatamente el equipo se ha dado cuenta de que es importante que también el postulantado en cada una de las jurisdicciones se vaya adecuando para que los hermanos que lleguen al noviciado lleguen con unas experiencias parecidas, que no haya un desfase entre su preparación intelectual, espiritual, afectiva, misional, sino que han encontrado la necesidad de exhortar a los directores de los postulantados a tratar de adecuar sus programas para que todos tengan un proyecto similar de formación en vía al noviciado común. Lo mismo pasa también luego con el posnoviciado, ¿verdad?, que tiene que haber una continuidad en las evaluaciones que se hacen,
en los principios que se imparten. Eso fue un punto que se dialogó también con un poco de tiempo. La necesidad de que los postulantes lleguen al noviciado con igual preparación, esto está, como acabo de mencionar, la importancia de crear una atmósfera afectivamente sana en el equipo formativo, y el formador debe dar un paso atrás para que sea la fraternidad la que forme, ¿no? El protagonismo no es solamente el formador, y los hermanos que están en la comunidad formadora no deben dejarle todo el trabajo al formador, sino que debe ser una formación en equipo, en la que todos los hermanos estén integrados, creando el clima, creando la atmósfera de comunicación, participando en las distintas actividades que se realizan. El hermano Jaime subrayó e ilustró con ejemplos la importancia de algunos aspectos, de algunos de estos puntos, en especial la importancia de una sana dinámica entre los hermanos de la fraternidad formativa. Es importante que los hermanos pues se lleven bien. Evitar crear una atmósfera de miedo entre los formandos, que ha ocurrido, donde los formandos le tienen miedo al formador o a la comunidad formativa, es detrimente para la formación. Y evitar el paternalismo hacia los candidatos y el autoritarismo entre los hermanos. Así que un aspecto también importante es evitar ese tipo de conductas. Fray Charles también una vez más habló, algo que es su especialidad, sobre la psicosexualidad, la integración de la afectividad en este proceso del noviciado. Habló de la sexualidad como un don que nos da la capacidad de amar. La necesidad de que el director espiritual cree una atmósfera de apertura que ayude al formando a integrar las propias dificultades. Y para este tema recomendó la lectura del documento eclesial El don de la vocación presbiteral. Parece que es del 2012 mencionó. Y también mencionó que hay que tratar a los candidatos que intentan integrar su diversidad sexual con respeto y cariño para ayudarlos en el discernimiento de la opción que intentan hacer, ¿verdad? Para ayudarlos a integrar la sexualidad y en caso de que no sea compatible, pues entonces ayudarlos a ver que su opción debe ser otra. El quinto día se dedicó al posnoviciado, el viernes. Se habló de las dimensiones y de sus desafíos, la dimensión espiritual. Importante mantener un sano equilibrio entre la acción y la contemplación. La dimensión humana, reforzar una estructura afectiva que favorezca la interdependencia, el servicio fraterno a los pobres. Y la dimensión intelectual. Todos los frailes, independientemente de la opción clerical o laical que hagan, deben recibir las bases suficientes para poder fundamentar la propia vida en vías a la consagración y al servicio a la iglesia. Así que aquí una vez más la importancia de esta formación inicial es para la vida consagrada franciscano-capuchina, no para una formación especializada que es posterior, importante por supuesto, pero posterior a lo principal, que es que somos capuchinos, franciscanos y hombres consagrados. También se habló de la dimensión pastoral misionera, buscar una programación o equilibrio entre la acción, la vida espiritual, la vida fraterna y el estudio, la vida carismática, consolidar el seguimiento de Cristo, releer la propia vida y la realidad a partir del misterio de la cruz. Se acentuó también la importancia del testimonio de vida de los hermanos formadores de la fraternidad para ayudar a los formandos en consolidar su vocación. Esto no habría casi necesidad de mencionarlo, ¿verdad? Todos estamos conscientes de la importancia de que los hermanos que conformamos las fraternidades formadoras, pues transmitamos el carisma con nuestro ejemplo. Es lo más difícil, pero es el mayor reto y la mayor bendición de trabajar en la formación. También se discutió de manera algo extensa la importancia de evitar el clericalismo y el valor de nuestra vida y el carisma de hermanos. Así que se resaltó una vez más ese tema
de la vida consagrada. Nosotros somos hermanos, somos frailes capuchinos, somos hombres consagrados, vivimos en una iglesia jerárquica, vivimos en una iglesia de sacerdotes, y está bien, ¿verdad? No hay nada malo con el sacerdocio, pero el clericalismo, esa visión que está muy enraizada en nuestro pueblo de América Latina, el sacerdote, que a veces menosprecia al hermano, no lo entiende, no entiende el carisma, y sin embargo es parte de la importante misión de nuestro carisma, es ser hermanos, ser hermanos. Incluso en la medida en que somos sacerdotes, comportarnos siempre es vivir el sacerdocio con la humildad de San Francisco. Algunos aspectos importantes que se habló sobre la etapa del posnoviciado, el trabajo, la importancia del trabajo como tener una verdadera disponibilidad a lo que Dios pide, sobre todo el trabajo manual, el trabajo humilde, el trabajo sencillo, con las manos. La importancia de conocimientos de economía, consolidar el uso transparente, solidario y ético de los recursos. La necesidad de que aprendamos a presentar evidencia de nuestros gastos, hacer gastos que sean compatibles con nuestro estilo de vida, ser austeros en nuestra forma de vivir y transparente. JPIC, una vez más, el estilo de vida simple, sobrio y solidario, valores de nuestro carisma. El uso de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, los celulares, las tablets, las computadoras, la televisión, los medios de comunicación. Hacer uso de eso con un sentido crítico y positivo, eso es parte de nuestra vida. La censura y la prohibición no siempre es la mejor medida, sino más bien cultivar un uso sano de esos medios. La pertenencia a nuestro carisma, fortalecer la identidad capuchina, y sobre los votos perpetuos, que no son un premio, sino una conclusión de una etapa para el comienzo de otra etapa de formación, que es la formación permanente. Vivimos como en una etapa siempre iniciándonos, como decíamos al principio, en continua formación. Entonces, aquí se habló, ¿verdad?, de que hay algunos formandos que quizás porque no se ha creado una atmósfera suficientemente saludable en los periodos de formación, miran a los votos perpetuos como una meta para liberarse de muchas cosas que ya como los frailes de votos perpetuos no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. En donde esa mentalidad prevalece, es necesario entonces revisar qué es lo que está pasando. Hay un defecto, ¿no? No debería ser una liberación, la formación inicial, no debería ser un premio, sino debería ser una transición a otra etapa de formación. Fray Jaime añadió unos comentarios sobre la idéntica formación en la etapa inicial para todos los formandos, todos los hermanos, algo que ya se ha mencionado. La prioridad de la formación inicial es de ser hermanos menores y no prepararnos para el ministerio, ¿no? Una vez más, la consagración se repitió, como pueden ver, todos los días. Fortalecer la idea de la consagración como un estilo de vida libre, sin miedo, comprometido con la realidad. Algo que estamos llamados a hacer, hombres libres, hombres alegres, hombres sin miedo. La palabra importante del posnoviciado es consolidar posnoviciado. Hay unos valores que se han inculcado a través de las primeras etapas, ¿no?, del postulantado del noviciado, y que esos valores deben entonces ahora consolidarse. La palabra clave también de nuestro propium es el bien, enfatizó el hermano Jaime. El bien, la experiencia de que la trascendencia toma forma de bondad. Así que es importante descubrir, nos decía el hermano Jaime, el bien en nosotros. También el hermano Charles, cuando nos hablaba de la sexualidad, no ver la sexualidad, la afectividad como una cosa que es una carga, una lucha, sino descubrir cómo eso es un vehículo de Dios, del bien, y que esto es parte de nuestro carisma. Descubrir el bien, porque San Francisco era el del sumo bien, el del bien total, del único bien. Entonces esta bondad
compartía el hermano Jaime, es algo que Francisco ve en el mundo, que Francisco ve en los hermanos y que nosotros debemos descubrir en nuestra propia vida, ¿verdad? Buscar el bien. Decía que, ¿verdad? A veces nosotros, por supuesto, el pecado es una realidad, el pecado del ser humano, y que nosotros decimos diariamente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y el pecado es una realidad, pero no permitir que esa visión de los defectos, de las imperfecciones, sofoque esta visión franciscana del bien, de la creación como un bien y de nosotros como criaturas que también somos portadores de un gran bien, de un gran don. Por consecuencia, el capuchino descubre el bien de Dios en todo, lo cual genera la espiritualidad del agradecimiento. No es la espiritualidad del temor al castigo, sino que es la espiritualidad de la gratuidad, del agradecimiento. Y entonces también no perder de perspectiva la mística de la formación, ver al hermano que llega a nuestras etapas, a esta etapa del posnoviciado, de todas, como un don, es un regalo que Dios hace, es la última palabra de Dios, podemos decirlo así, a nuestra forma de vida. Dios ha tocado ese hermano y ese hermano trae un don consigo, es algo sagrado, ¿verdad? Tratar a nuestro formando como cosas sagradas, perdonando el uso de cosas, no son cosas, ¿verdad? Pero, el hermano Charles también compartió algunos aspectos sobre el posnoviciado. Orientaciones sobre la afectividad humana y la bondad. Habló también en esta etapa sobre cuestiones de la sexualidad humana que deben ser abordadas por el formador con respeto y sensibilidad, y discernir si alguna situación son cuestiones de crecimiento afectivo o son cuestiones patológicas incompatibles con nuestra forma de vida, ¿verdad? Pero con sensibilidad, apertura y dignidad y respeto. El encuentro con los hermanos, para finalizar, fue sobre todo una gran bendición. Fue un momento de gracia después de un tiempo sin encontrarnos y que anticipa lo que será el Panamericano, que será en este mismo lugar, en la casa de retiro de los hermanos de la provincia de Sao Paulo. Esto está en San Pedro, un ambiente, un espacio muy bonito, y será ahí. Así que agradecemos a los hermanos brasileños por la acogida que nos dieron, por este momento de gracia, de bendición y de fortaleza para nuestra orden. Oremos por nuestras vocaciones, oremos por nuestros hermanos y oremos por nuestros superiores, por el hermano Roberto, por el consejo, que el Señor nos siga enviando buenas y santas vocaciones y nos dé a todos la perseverancia. Y esperamos que nos podamos encontrar nuevamente en un futuro no muy lejano. Que Dios los bendiga.